nuestro rostro para enseñar de reverencia a nuestro Señor y le decimos, Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor, aquí estamos, Señor, a tus pies, Padre. Estamos aquí, Señor, para orarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Para darte gloria y honra, Señor, en este día maravilloso que nos has regalado, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nosotros, Señor. Toma el control de nuestra alma, nuestro cuerpo, de todos nuestros seres, Señor, para que esta clase sea de bendición para nosotros, Señor, y para todas las personas que nos están viendo, Señor. Padre amado, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, que nosotros sabemos que pecamos a cada momento, a cada instante, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca y nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, espiritual, Señor, para poder albergar todas esas palabras, Señor, que vamos a recibir de nuestro Maestro, Señor. Padre amado, bendice, Señor, el 5E Internacional para que todo lo que nosotros escuchemos, oigamos, todo, Señor, se quede en nuestro corazón, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, en esta clase y a los que faltan todavía, Señor, la ligera sus pasos, Señor, para que ellos lleguen también y tomen su bendición, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, Padre mí, Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, por todo lo que vamos a recibir. En tu nombre, Señor, le damos gracias. En Cristo Jesús, amén, Señor, amén. Amén. Hermanos, pues gracias por vuestra participación en esta noche. El tema es, Señor, enséñanos a orar. Y es que es muy importante aprender a orar. Recuerdo que cuando me convertí, muy jovencito, eh, había un grupo de jóvenes reunidos en la esquina orando. Buenas noches, hermanos. No se escucha. Sí. Oh, perdón, ¿por qué no se escucha? Sí, no, yo sí lo escucho, hermano. Lo escucho, sí lo escucho. Vale, vale. Bien bajito, bien bajito. Bien bajito, a lo mejor que... Se oye bien suave, bien bajito. Sí, Tiene que levantar más el volumen, hermano. Sí, Bueno. se escucha hermano, sí es. No se oye. bajo. muy bajo. Bueno, no sé, lo tengo al máximo. Lo tengo al máximo, lo que puedo hacer tal vez es hablar más fuerte, con una voz más fuerte y nada más. Bueno, adelante. Vamos a comenzar entonces, hermanos, y quiero leerles una porción en el libro de Filipenses que Pablo está orando y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Imaginaos pidiendo esta cosa, yo no sé si ustedes me entienden, que el amor tiene que crecer en, en conocimiento, en ciencia, para que sepamos nosotros aprovechar lo que es mejor, lo que es bueno, agradable y perfecto. Tenemos que desear, pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que podamos saber cómo comunicarnos con Dios de una manera más apropiada, que sea eficaz, que sea correcta, que sea algo que, que yo me sienta relacionado con Dios. Recuerdo de nuevo, de pequeño, pues yo no lo entendía, porque de pequeño me decían que tenía que recitar unas oraciones para perdón de mis pecados. Y la verdad es que no le hallaba sentido, porque me parecía una vana repetición de palabras. Y les comentaba al principio que aun cuando me convertí, miraba gente orar. Y yo decía, pero qué raro. ¿Cómo es que esta gente pueden inclinar los rostros y pensar que están hablando con Dios? No lo entendía. Hasta que un día yo solo me caí hablando con el Señor, hablando con Dios. Porque la oración es hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Pero vamos a descubrir en todo este estudio
cosas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. El tema, pues, de Enséñanos a orar se va a centralizar en el Padre Nuestro, pero no lo vamos a abordar hasta dentro de 1 o 2 clases más adelante, porque quiero dar una serie de introducciones que creo que son muy importantes antes de comenzar. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos ver. Entre ellos, pues, es los siguientes: orar sin cesar. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos que no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero pararme ahí un momento nada más para poderles ahondar en lo que está diciendo este versículo. Aquí vemos que se está rogando Pablo por estas personas que están siendo atacados por el gnosticismo. Y la palabra que quiero que sacar a relucir es esta palabra de conocimiento, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué quiere decir esta palabra conocimiento? Por lo general, en aquella época había mucho sabiduría, entendimiento, conocimiento, que es la palabra gnosis. Esto no era suficiente para poder captar la intención que Dios quiere para con nosotros. Dios no desea que solo tengamos gnosis. La gnosis se queda muy corta con lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es este conocimiento que se traduce conocimiento, pero es muy diferente a la palabra gnosis. Como sabéis, en griego existen varias palabras para la misma cosa. La palabra que se usa aquí es epignosis, o sea, el objeto y el sujeto se conocen. Porque yo le puedo hablar acerca de Billy Graham, y les hablo de Billy Graham como que era un gran evangelista, lo mejor que ha existido en la historia. Yo les hablo de él, pero ¿me conoció a mí Billy Graham? No, él no tenía conocimiento de mí. Entonces yo lo que tenía era gnosis de él. Pero la cuestión de epignosis es que tanto la persona como el objeto se conocen. Es decir, hay una relación entre los dos. Se entienden, se hablan, se comunican. No es una cosa abstracta que yo solo hablo de Dios porque conozco de Él. No, es una intimidad, es un sentir con el Dios porque nos intercalamos palabras. Y a través de ese conocimiento, de esa epignosis, es que nosotros somos llenos de su voluntad. Con 2 cosas: sabiduría, que es saber discernir entre el bien y el mal, y una comprensión de esa situación espiritual. Cuando estoy lleno de la palabra de Dios, es muy fácil poder aplicar estas cosas para que andéis como es digno del Señor. Si queremos andar dignos, es decir, en lo que hacemos, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que yo me movilice, tengo que tener esta comunicación de tú a tú con el Señor de los cielos. Y somos nosotros hoy día, los cristianos, poseedores
embarcadores de ese conocimiento, de ese epignosis que nos va a llevar, que nos va a catapultar para poder actuar y andar con una sabiduría y un conocimiento espiritual que está más allá de todo lo que nosotros podemos entender y reconocer. Versículo precioso, porque si tú quieres andar dando fruto en toda buena obra, creciendo en esa comunicación, en esa relación con Dios, tiene que haber eso, esa comunicación innata, exacta, para con Dios Todopoderoso. Otro versículo precioso que les abro pues la noche con ella es esto, ¿no? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, es algo fenomenal. El libro de Hebreos nos habla cómo se partió el templo, la cortina, hacia el aposento santísimo en el momento que Cristo moría. Moría en la cruz por nosotros, pero al derramar su sangre, también era una sangre que estaba entrando al aposento santísimo celestial, que nos abría a nosotros ahora la puerta. Hebreos dice que Jesús, el cuerpo de Jesús, es nuestra entrada al cielo, al trono de la gracia. ¿Y por qué de la gracia? Porque, claro, no es al trono de la condenación, sino que es donde nosotros encontramos el poder de Dios para vivir día a día. Gracia es más que un favor inmerecido, es el poder de Dios en acción, es aquel poder que me salva, que me transforma. Y ese poder de la gracia también me hace que todos los días yo pueda recibir misericordia y hallar mucho más gracia en todas las cosas que me pasan día a día. La vida del cristiano no es una vida de, de decir, hombre, yo soy Superman y a mí no me pasa nada. Al contrario, yo lo tengo ya todo controlado. No. Tenemos que vivir con esa actitud de humildad, buscando esa maravillosa entrada al cielo, pero buscando su misericordia y la ayuda oportuna para cualquier situación. Este famoso hombre del pasado, Dother, dijo esta frase que ha quedado muy conectada, penetrada en todos los corazones de las gentes por muchos tiempos. Él decía esto, que su efectividad en su vida de oración una vez escribió: lo que el hombre de oración hace es alinear su voluntad con la voluntad de Dios, para que Dios pueda hacer lo que él ha estado deseando hacer a lo largo del camino. Entonces yo voy, busco a Dios porque quiero alinearme a su voluntad. Quiero hablar con él para encontrar ese contacto, ese vivir directo, para que me diga a mí, Señor, esto es lo que tú quieres. Estar seguros en la oración, te vas a encontrar esa seguridad. En la siguiente lección, y lo quiero sacar ahora porque el Señor me lo pone en el corazón, es que al orar nosotros tenemos que tener cuidado de no pensar que Dios es como el genio de la lámpara mágica, ¿sabes? Que la podemos sobar y demandar de Dios o pedirle a Dios grandes deseos, cosas materiales para nuestro beneficio. Muchas personas quieren tener un Dios que les satisfaga sus cosas. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios pueda penetrar en nosotros de tal manera que entendamos de Dios lo que Él desea para con nosotros. Y lo que Él desea más que cualquier cosa es una relación personal de tú a tú. Señor, enséñanos ahora. Vamos a ir entrando en detalle en esta segunda página. Dice, uno de los discípulos se acercó a Jesús
y le hizo esta petición en nombre de todos los discípulos. La manera en que Jesús oraba era muy peculiar. Marcaba la diferencia en todo lo que hacía. Le pudieron pedir que les enseñara a hacer milagros, o tal vez a caminar sobre el agua. ¿No te parece? Imagínate que le dice, pero Señor Jesús, nosotros lo que queremos es caminar sobre el agua. Y le empiece a dar unas cuantas lecciones el Señor de cómo andar en el agua. No, no pidieron eso. Ellos le pidieron, enséñanos a orar. Porque era lo que más le llamaba atención del Señor, su manera de orar. Y eso es lo que vamos a tratar de visualizar en esta noche. Y dice el versículo de Lucas 11:1. Y aconteció que estando orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque miraban que todo lo que Jesús hacía nacía de esa comunicación con su Dios. No eran vanas palabrerías, no eran decir las mismas cosas, era una conexión íntima con Él. Ya que los discípulos habían visto la vida de oración de Jesús. Por ejemplo, Jesús oró temprano por la mañana. Allá en Marcos 1:35 podemos ver esos versículos. Y no sé si gustaría que leyéramos estos pasajes. Yo sé que Roberto Méndez tiene listo su Biblia para leer estos pasajes. Así que creo que sí, sería conveniente leer estos pasajes. Temprano por la mañana, el Señor buscaba del Señor, de su Padre. Roberto, si usted está listo por ahí, se puede leer Marcos 1:35. Si no, pues cualquier otra persona, su Biblia en la mano, lo puede hacer. Marcos 1:35, cualquiera. No perdamos mucho tiempo. ¿Aló? ¿Me están escuchando o no? Sí, claro que sí, hermano, sí. Sí, es que lo que pasa es que no lo encuentro por acá. Marcos 1:35, Sí, lo adelante. tengo yo. Venga, venga. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Siendo aún muy temprano en la mañana, se fue a orar. Era la pauta de Jesús. Lo primero que hacía en el día era buscar de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. No tienen que ser una cuestión largas, pero tan pronto despiertas, eleva tu voz a Dios en agradecimiento, en darle honra a Dios por lo que sea, en que te encamine el día así rápido. No tienes que pasar ahí media hora, darle que darle, pero si pues lo puedes hacer, estupendo, estupendo, pero sí abrir nuestros ojos buscando de Dios. Jesús también lo experimentó bajo agonía, y eso lo encontramos en Mateo 26:36-46. Si alguien lo Amén. puede. Si gusta lo leo, hermano. Sí, dele. Amén. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí, ya ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Qué tremendo. De verdad que, bueno, imagínate que estás tú con Jesús. Jesús te pide que estés ahí, que te quedes orando. Y él regresa y te encuentra dormido. Vaya, digo, qué forma, ¿no? De actuar. No sé, para mí se me hace muy difícil poder entender a los discípulos en esta ocasión, ¿no? Imagínate estar con el creador de todo el universo y no lo hace. Seguro, durante su bautismo, allá en Lucas 3, 21-22, si alguien lo tiene, también lo podemos leer durante su bautismo. Amén. Yo lo Amén, tengo. siervo. Ah, bueno, Marquetos. Sí, amén. La palabra de Dios está escrita así, así la leo. Sí, Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió del Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. amén, amén. Bueno, y así podemos ver todos estos grandes momentos de Jesús. Oraba antes de comer, oró por sus discípulos. Eso lo vamos a ver en la lección más adelante. Todo lo que es el capítulo 17 es realmente la oración del Señor por nosotros. Y qué belleza poder ver en esos lugares las riquezas que Cristo pide por nosotros, que nos mantenga santificados, que nos aparte del maligno, que nos cuide del maligno. Qué tremendo. Oró por sus discípulos en ese y por todos nosotros, porque le extendió la oración por todos. Él oraba a solas y con sus discípulos. Podemos encontrar eso en Lucas 9:18, si alguien lo quiere buscar. Lucas 9:18, del 21 al 22, a solas y con sus discípulos. ¿Quién lo tiene? Si no lo tiene nadie, pues seguimos. Sí lo tengo. Adelante, mi Lucas hermano. 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él estaba llorando junto con los discípulos. Y del 21 al 22, hermana. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Cosa que le pedía a ellos, a los discípulos. Oró toda la noche para elegir a los apóstoles, ¿sabes? Antes de tomar una decisión, antes de hacer una elección de algo, busca al Señor para que te dé entendimiento de cómo hacer esas cosas. Una vez que habla con Dios, Padre, pues ya estás listo para poder tomar elecciones. En este caso, él estuvo toda la noche orando, hablándolo con el Dios Padre. Decía, oye, Padre, ¿qué te parece Tomás? ¿Sería bueno? ¿Qué te parece Lucas? No. ¿Qué te parece, pues, Bartolomeo? ¿Qué te parece Pedro? ¿Crees que está bueno para la obra del apostolado? Lo dialogaba con Dios, primeramente, que con cualquier hombre. Cuando estaba cansado en la montaña, Cristo oró también, en Marcos 6:46. En todo momento, pues vemos que Cristo buscaba a Dios, a su Padre, en oración. La vida de oración de Jesús fue una vida sin prisas. Siempre tomaba tiempo para apartarse a orar y mantener su relación con el Padre como lo más prioritario del día, pues lo que deseaba hacer es la voluntad del Padre
Desde muy temprano en su ministerio, los discípulos lo observaron. Lo podemos ver de esta manera. Dice aquí lo mismo que habíamos leído antes. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Esto quiere decir que antes de que saliera el sol, se levantaba para estar concentrado en la agenda del Padre, no en su agenda, en la agenda del Padre, lejos de toda distracción, alejado en nuestros días sería de todo teléfono celular, apartado. Por otro lado, justo después de este versículo, se puede ver las prisas de Simón y de sus discípulos. Llega Simón y los compañeros, dice, y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron todos te buscan. ¿Acaso no lo sabía Jesús? ¿Cuáles son las prisas? ¿A dónde vamos corriendo sin detenernos para hablar con nuestro Señor? Pero para entonces Jesús tenía todo ya listo. Sabía muy bien lo que había acordado con el Padre por hacer. Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, que para eso he venido. Ya había acordado con su Padre que Él tenía que seguir a los pueblos vecinos predicando el Evangelio, porque para eso había venido. La agenda, pues, ya estaba hecha para el día. Sabía dónde ir, porque había estado con el Padre en esa relación, en esa comunicación, en ese conocimiento mutuo de hipnosis. No tenía que preguntarse, a lo mejor tú nunca te has preguntado esto, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Creo que todo el mundo se lo pregunta. Oye, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere que lo haga? Aprendamos de Jesús. Él sabía la voluntad del Padre porque gastaba tiempo comunicándose, relacionándose con Dios Padre. Ya sabía por su íntima relación con Él. Tenemos mucho que aprender de la vida de Jesús. Estoy seguro de que el éxito de la misión de Jesús tenía que ver con ese lugar privado de oración que buscaba de forma continua, así como lo podemos ver en este otro versículo que vamos a leer, que dice, esto es cuando eligió a los apóstoles, miren, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Una decisión trascendental, porque sabemos que los apóstoles pues marcan, por lo menos los 11 que quedaron, la expansión del Evangelio. Pedro predicando su primer discurso y abriendo las puertas del Evangelio para que se expandiera por todos lados. Pero fue toda una noche que pasó Jesús con el Padre antes de tomar estas decisiones. Creo que tenemos que aprender mucho. En el siglo pasado, en Inglaterra, todos los grandes predicadores, Wesley como Whitfield, ellos en sus casas tenían un cuarto de oración. A la salida había un cuartito al lado. Una vez tuve la oportunidad de visitar la casa de Spurgeon, allá en Inglaterra. Fuimos con unos amigos. Yo estaba estudiando el libro de Tito en un seminario allá en Londres y fuimos a ver la casa de Spurgeon. ¡Qué maravilla! No, una casa muy sencilla. Lo que a mí me impresionó fue ver que había ese cuartito de oración a la salida de la casa. Ahí estaba ese cuartito de oración. Con esto, pues yo primeramente te quisiera invitar a que tengan
un lugar arropado de oración. Puede ser en un despacho, en una oficina, en el garaje, en la cocina, en la habitación misma, donde sea, que puedan ustedes tener ese lugar íntimo de oración con Dios, que pueda pasar tiempo ahí con Dios, hablando de la agenda, de lo que Dios quiere para ti, no lo que tú quieres para tu vida, sino que lo que Dios quiere para Él. Una de las cosas que me ayudó mucho a entender esto, que yo tenía un amigo evangelista y le decía a todo el mundo, ¿sabe la cuestión que pasa en nuestros días? Que la gente no sabe muy bien qué es arrepentirse. Y si eso, arrepentirse, dice, es dejar mi manera de vivir a un lado y permitir que Dios sea quien dirija mi vida, que Él sea mi amo, mi jefe, mi Señor, que Él tome las riendas de mi vida. Para eso yo tengo que darle a Él esta autoridad, a Él sobre mi vida, para que Él decida, que Él me diga qué es lo que yo debo de hacer. Pero muchas personas hoy día van a Dios a decirle a Dios lo que ellos quieren. Señor, dame prosperidad. Señor, dame un coche. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame. Pero por favor, ¿qué hemos hecho de Dios? Nosotros somos los que tenemos que dejar todo a un lado y podernos mostrar ante nuestro Señor para que Él nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, a dónde Él quiere que tenemos que marchar. ¿Verdad? Esto ya, pues, estaba de acuerdo con su padre en ese lugar de oración, lo que tenía que pasar. Otro momento crítico de oración lo encontramos en el huerto de Getsemaní, donde Cristo sudó gotas de sangre, estando bajo gran agonía. Esto nos habla de lo que pasaba por su mente, por lo que tenía que padecer en el Monte Calvario. Algo nunca sucedido en la eternidad estaba por suceder. Esa comunión del Padre con el Hijo iba a ser quebrantada por causa de nuestros pecados. Este fenómeno de sudar sangre se conoce como hematridosis, donde los vasos capilares que están justo debajo de la piel se rompen y se mezclan con el sudor. Y esto es lo que vemos en este pasaje de Lucas 2:24, que dice, y se apartó a un tiro de distancia, que a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás escuchando eso? Padre, que no sea lo que yo quiero, más lo que tú quieras, Padre. Entonces, ¿por qué nosotros oramos pidiéndole al Señor lo que queremos y no buscamos lo que Él quiere para mí? Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Hay muchas historias de varios personajes en el pasado que en sus biografías o historiales pues cuentan que en su agonía por buscar de Dios también han padecido este tipo de fenómeno de sudar gotas de sangre. También encontramos que, bueno, como lo vimos anteriormente, que oró durante su bautismo, oró antes de comer. En Juan 17 lo vamos a ver más con detalle. Oró por sus discípulos. Oró cuando estaba solo con los discípulos. Antes de cualquier decisión, antes de elegir discípulos, oraba toda la noche. Cuando estaba cansado en la cima de la montaña.
Un día los discípulos vinieron a pedirle que les enseñara cómo orar, pues se daban cuenta que esto era lo que marcaba la diferencia en todo lo que hacía. No tanto vinieron a él para pedirle que le enseñara a hacer milagros o cosas sobrenaturales como caminar sobre el agua. Ellos vinieron a pedirle que les enseñara a orar, ya que entendieron que todo lo que hacía Jesús estaba respaldado de oración. Sí debe de ser para nosotros también. En todo debemos de estar respaldados de oración. Recuerdo a un gran predicador inglés, John Stott, eh, un hombre de Dios, piadoso. Caminaba con mucha humildad. Murió hace unos años. Murió, pero dejó un legado tremendo por todo lo que es Europa. Él tenía una gran vida de oración. Él no se daba prisa para nada. ¿Dónde está John Stott? Él estaba orando con su padre. Yo tuve la oportunidad de estar bajo su enseñanza y a él no le importaba llegar tarde a dar la clase, porque salía de estar hablando con el Señor. Si nosotros pues aprendamos de que tenemos que buscar ese lugar para estar con el Señor de una forma pues más íntima, de una forma continua. ¿Tienes tu pasión por la oración? Así pues, al comenzar nuestros días, amanezcamos con una sed de oración. No esperemos por tragedias, que las tragedias sucedan o las cosas malas que nos acontecen. Debemos de estar firmes, orando en todo tiempo. Cuando tengamos pasión, la pasión de Cristo por las cosas de Dios, entonces entenderemos la urgencia de orar. Quiero referirme a un pasaje que no está en el estudio, pero que sí me viene a la mente y es muy importante que lo podamos descifrar. Y fijaos que se habla mucho acerca de la armadura de Dios, pero cuando dice aquí en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, orando por los demás. Tengamos una lista de oración por todos aquellos hermanos de la iglesia, por hermanos que conoces de afuera, de donde sea, orando en todo tiempo, perseverando continuamente con toda oración y súplica, porque de eso se trata, que nos apoyemos mutuamente en oración para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Y Él las concede si es de acuerdo a su santa voluntad. ¿Qué le puedo decir? Yo no estaría aquí con ustedes si no fuese por la oración. Yo estoy aquí como un producto de la oración. Yo estuve en el umbral de la muerte, ya, como se dice, al otro lado. Mas, sin embargo, yo sabía que alrededor de mí, tanto cercano como ciudades, países lejanos, estaban orando por mí. Yo estuve muy grave con esto del COVID-19, la pasé muy mal en el hospital por 2 meses agonizando y el Señor me salvó. Recuerdo una noche que para mí fue clave. Llegaba al turno una enfermera. Ella era de la India y siempre se iba
y me decía, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Una noche me desperté porque escuchaba unas voces y en mi delirio y mi agonía estaba rodeado de varias enfermeras. Todas eran fíjate, todas eran de la India, pero eran evangélicas, cristianas. Y ellas habían acordado venir a orar por mí alrededor de mi cama. Wow, cuando yo me vi eso, dije, qué hermosa es la oración. Qué belleza de la oración. Es la que le da a uno vida, le da a uno vitalidad, fuerza. Cuando nos sentimos decaer, que sepamos que hay hermanos que están orando por nosotros. Darnos ese impulso de levantarnos unos a otros en oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Necesita tu vida de oración una renovación? ¿Vives en un estado de alerta por no saber lo que Dios quiere de ti? Si tú vives una vida preocupada, angustiada, es porque sí te hace falta oración. Dice, pero sí oro. ¿Sabes? Una de las cosas que aprendí también es que tienes que orar para saber la voluntad de Dios. Abre tu Biblia, recita salmos, medita esos salmos, comunícalos juntamente con Dios y vas a ver cómo eso te va a fortalecer. Leer la palabra de Dios, comunicarte con Dios y Él te va a hablar continuamente. Además, podemos observar en los evangelios otra cosa muy peculiar en la vida de Jesús y es el celo que sintió al entrar a Jerusalén y encontrar el templo convertido en un mercado de comercio, en vez de ser en un lugar de oración. Dice la historia, ¿no? Que ya la conoces muy bien. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Qué hemos hecho nosotros? Grandes templos, grandes iglesias. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Sí, cantamos, mucho cántico, ¿verdad? Pero ¿qué lugar ocupa la oración en nuestras iglesias? Así que Marcos, del 11 al 18, de 15 al 18, nos muestra la pasión de Jesús por la oración. Jesús limpió el templo de los mercaderes y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y vosotros la has vuelto casa de ladrones. Cristo limpió el templo 2 veces. Juan lo menciona al principio de su ministerio. Un látigo, ya que el templo se había convertido en comercialización y falta de oración. Así que la limpieza del templo sucede en Mateo 21 al final y en Juan 2 al principio del ministerio del Señor. Tener celo por las cosas de Dios es tener celo por los propósitos de Dios, para la gloria de Dios, para hacer respetar las cosas de Dios. La oración es parte muy importante de los quehaceres de Dios. Sabes, en el cielo hay un altar y allí, al lado de ese trono, se encuentra el incienso que representa las oraciones de los santos.
Lo puedes buscar si quieres. Está allí la primera cita en Apocalipsis 5:8, 8:3 y 8:4. La primera cita dice 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones nuestras quedan grabadas en el cielo y están ante el trono de Dios. Imaginaos qué hermoso es. Pueden buscar esas mismas referencias en Apocalipsis 8:3 y 8:4, donde se puede ver que las oraciones, el incienso de las oraciones de los santos están allí en copas de oro. Y están ahí, los ancianos la tienen en posesión. Qué hermoso saber que nuestras oraciones están llegando al trono de la gracia, ¿verdad? Es hermoso. Jesús hizo esta referencia profética dicha por el profeta Isaías, esto de la casa de oración, lo que me hace recordar también la oración que el rey Salomón significa príncipe de paz, ofreció en la dedicación del templo, el templo de Salomón, que fue el primer templo construido y sustituía el tabernáculo construido por Moisés en el desierto. Era un lugar altamente sagrado, ya que el arca del pacto se encontraba en su lugar santísimo. Fue el más esplendoroso de todos los templos. Era una maravilla de la época, con piezas e instrumentos altamente costosos, oro. Lamentablemente, este templo fue saqueado y destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 586. Y aquí tenemos al rey Salomón. Ese es el templo de Salomón, precioso, bellísimo, incomparable con los otros que se construyeron. Los otros fueron el templo de Zorobabel y el otro fue el templo de Herodes, que estaba en la época de Jesús. Y fijaos en esta oración que hace Salomón. Y Salomón dijo, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor, Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hasta esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre está allí. Ese es Jehová Shammah. Para que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Toda oración y toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué maravilla de oración! ¡Qué maravilla de oración! ¿Por qué? Porque todo está centrado en Dios, en lo que Él quiera, en lo que Él desee, lo que Él quiera hacer, no lo que yo quiero, no lo que yo le quiero pedir. Es, Señor, tú conoces los corazones y tú vas a dar, tú vas a perdonar, tú vas a actuar conforme a todos los caminos que vamos a hacer.
ya que conoces nuestros corazones. Según lo que actuamos y hacemos, pues Él va a dar. Hermosa oración, ¿verdad? ¿Por qué sacó a reducir esto? Por lo siguiente. Sí, el templo debe ser casa de oración. Esto me hace meditar que hoy en día somos los creyentes, los nacidos de nuevo, los que somos llamados templo del Espíritu Santo. Y en ese sentido debemos de ser nosotros, casa de oración. ¿O no sabéis que vuestro templo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vos, que no sois vuestros? Nuestro cuerpo debe ser una casa de oración. Y por supuesto, los edificios donde nos reunimos, llamados iglesias, deben ser un lugar para adorar a Dios, pero sobre todo un lugar de oración, donde podamos reunirnos a orar para darle la gloria a Dios. En las distintas religiones del mundo, esto lo vamos a ver mucho más adelante también, la oración es el corazón de lo que significa creer. Los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Cuántas veces al día oras tú? 1, 2, no sé. Los musulmanes oran 5 veces al día. Los hebreos oran 3 veces al día. Y los cristianos, en teoría, decimos que tenemos que orar en todo tiempo. No sé si lo hacemos, pero como Pablo dice que hemos de orar sin cesar, dice, bueno, ahí está, ¿no? Ahí lo dice Pablo, pero si lo hacemos no lo sé. Yo lo que sí veo es que otras religiones tienen ese rito de orar continuamente. Es curioso ir a los países musulmanes. Estuve una vez en Amán, Jordania, y cada cierto tiempo puedes escuchar la bocina desde las iglesias, que suena muy fuerte, y es el llamado a la oración. En ese momento, todos paran lo que están haciendo y se inclinan hacia la Meca para orar. Religión, no lo sé. Dedicación, no lo sé. Si tienen más que nosotros, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de oración y sobre todo sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. En el budismo, ellos usan lo que se llama círculos de oración. En la religión hindú, oran a sus miles de dioses. Tienen muchos dioses. Entre ellos está Jesús, ¿sabes? Hombre, es peculiar cómo los indígenas de América del Norte oran cantando, ¿no? Y danzando en forma circular. Los han visto en películas. Cómo es que ellos danzan y cantan orando. Ellos dicen unir lo espiritual con lo físico cantando. Pero son cosas puras vanas. En todo caso, ¿qué lugar ocupa la oración en la vida de nuestras iglesias? Tienes que saber que la oración efectiva nace de la intimidad con Dios, que te lanza con pasión para hablar con Dios acerca de sus cosas, su evangelio, su avance, personas que conozcan de Cristo. Es decir, su voluntad en todo quehacer de la vida. La oración efectiva debe de hacerse con pasión, no por repetición o por hábito, pues de esta manera esto se vuelve rutinario. Cuando no se ora, esto es una evidencia de que falta de fervor del Espíritu en tu vida. Lo leo de nuevo. Cuando no se ora, esto es una evidencia de la falta de fervor de fervor del Espíritu en tu vida. Cuando Elías oró, lo hizo con pasión, ferviente. Esto es lo que nos dice el libro de Santiago, que las oraciones de Elías pues eran contestadas, ¿no? Elías, no obstante, dice la palabra que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras.
era como nosotros, pero él oró, no simplemente oró, sino que fervientemente. Esa palabra es clave para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y tierra produjo su fruto. Oró y dejó de llover. Oró y volvió a llover. Él oró y cambió el estado meteorológico. Él oró con pasión, con fervor. ¿Sabes? Elías era un hombre común y corriente, tal como cada uno de nosotros, que a través de la voluntad de Dios hizo cosas transformadoras. La oración. Me puse a investigar, a estudiar esta palabra de oró fervientemente y encontré esto, muy curioso. Una oración con pasión debe tener los siguientes 3 elementos: logos, etos y patos. La palabra que se refieren a logos es al contenido de las palabras. Etos se refiere a la ética o carácter de la persona que la dice, vivir lo que se dice. Pero esto no es suficiente, se requiere de patos, que es el fervor, la pasión con que se dice. Toda oración debe tener estos 3 pilares. Las palabras por sí mismo no llevan a ningún lugar. Dios requiere que vivamos lo que decimos y expresarlo con pasión, ¿verdad? En otras palabras, se requiere sustancia de la palabra de Dios. Saber que lo que vamos a orar es palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que la persona tiene que vivir lo que dice. Y lo dice con pasión, de corazón, con todo su ser. Hay personas así, tal vez conocéis tú, personas con ese tipo de fervor. Yo conocí a un hermano que siempre iba con viajes misioneros con él. Y me encantaba que fuera con nosotros, porque él nos agrupaba y empezaba a recitar la palabra de Dios de tal manera que resonaba y la decía con pasión. Yo, vaya, qué fervor por Cristo. Así que, hermanos, meditemos cómo es nuestra oración. Espero que tenga estos 3 elementos de logos, etos y patos. Si no, pues, tratad de incorporarlo en tu vida de oración. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo tenía esa pasión también para orar, con clamor y lágrimas. Wow. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Acaso te parece raro si una persona se pone a llorar cuando está orando? Simplemente está expresando su pasión por las cosas de Dios. Interesante, ¿no? El Padre Nuestro. Vamos a dar una pequeña pincelada como introducción de esta noche. El Padre Nuestro nos muestra un camino de reverencia, de sumisión, de ruegos y alabanza, que se unen en un estado de oración celestial. Esto es lo que podemos ver en el modelo a seguir de oración. Y este es el cuadro. Jesús dijo: vosotros pues orad de esta manera. Si Jesús lo dijo, así lo tengo que aceptar. Porque si yo vengo ahora, le digo, bueno, yo me llamo Roberto. Y miren, ustedes para orar tienen que hacerlo de esta forma. Tienen que pedirle a Dios en el nombre de Jesús todo lo que quiera y Él se lo va a dar. Esa es la forma en que Jesús, el Dios Padre, quiere que oren. ¿Qué pensarían vosotros? Hombre, está un poco loco. ¿Quién cree este Señor que es para decirnos cómo debemos de orar?
Si a Jesús nos lo ha dicho, ¿cómo hemos de orar? ¿Cómo yo me voy a poder inventar, perdón, inventar otras fórmulas de cómo orar? Esto es lo que es. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerda que no dice mi Padre que está en los cielos, dice Padre nuestro, porque la oración es una comunidad, es ver para los demás, no es ver para ti, es ver para los demás, es ver para tu Dios, que somos parte de una familia, buscando siempre la santificación del nombre de Dios. O sea, qué forma de vida yo tengo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todas estas dos partes de reverencia y sumisión tienen que ver con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios desea que sea una realidad en nuestras vidas. Si nosotros tenemos a este Padre, tenemos a su reino, sabemos de su voluntad, sabemos entonces que Él nos va a dar nuestro pan de cada día, nos va a perdonar y nos va a librar de tentación y de todo mal. Y poder decir al final, pues, tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y para siempre, jamás y amén. Cada frase es una puerta a lugares de mayor profundidad de comunión con Dios. Hoy solo he querido darle un pincelazo al Padre Nuestro, pero esto lo vamos a deshuesar mucho, mucho, mucho más adelante. Y tal vez pues para terminar, pues hermano, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué tan apasionado eres por orar? ¿Qué tan dedicado eres para orar? Dios desea eso para ti. Y sigamos a Jesús como el ejemplo primordial que Él nos da en su vida cuando estuvo aquí en la tierra y en este modelo de oración, este patrón de oración que Él nos da. En Cristo Jesús, hermanos, amén, amén y amén. Adelante, hermano, que vas a terminar con oración final. Roberto está por ahí. La oración final la voy a decir yo. Venga, adelante, hermana. Sí. Amado Señor, bendito Padre, agradecemos, Señor, este tiempo, este momento que tú nos has dado de bendición. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has impartido, Señor, que la llevemos en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras acciones. Te damos gracias, Señor, por este alimento tan rico que nos has dado, este nutriente, Señor, que tú nos das, para que estemos todos los días, Señor, en comunión contigo, para que estemos, Señor, contigo todos los días y a cada momento orar sin cesar, Señor, así como tú nos lo has dicho en tu palabra. Agradezco, Señor, por la vida de mi hermano que nos imparte esta clase. Lleva con bien a todos mis hermanos, Señor, y bendice a todos los que no se pudieron conectar. Bendice, Señor, este momento. En el nombre de Cristo, bendito Jesús. Amén. Amén, amén, amén.